Bueno chicos, hoy estamos aquí listos para aprender a jugar a este 878 expansiones de la edad vikinga. Son, me parece que 9 expansiones modulares. Creo que es un poco caro el juego, lo que es la expansión para ser lo que es, porque básicamente son tokens, cartas y no hay plastiquetes, salvo el de las bases de 2 héroes, pero vamos, por lo demás me parece bastante caro. Pero bueno, como siempre sabéis, en un mundo en el que se venden los juegos en cuanto a componentes y no en cuanto a lo que tiene de contenido realmente el juego, contenido me refiero a cara al juego, no a cantidad de materiales, ¿vale? Pues por eso digo que me parece caro. La cuestión es que a nivel de diversión al juego, puede ser que sea de las expansiones que más aporten a un juego en cuanto a diversión. No las he probado todavía, así que no os puedo decir opinión. Cuando la tenga os la diré por el blog, como ya sabéis. Pero bueno, de momento lo que os digo, son expansiones modulares que podéis jugar solas o juntarlas y generar un mega juegaking. La primera expansión se llama Guerra por Dioses y Tierra, y para esa expansión vamos a usar esto, los tokens de iglesia, que me imagino que ahí entrará en juego las miniaturas esta que había de iglesia y de fortificación, y los tokens de ciudad. A los vikingos les vamos a dar 10 fortalezas vikingas. Si le damos la vuelta, cambia y es otra historia, ¿vale? Pero le vamos a dar al principio 10 fortalezas vikingas que las podrán usar durante el juego. Ahora veremos un poco cómo. Y a los ingleses en su preparación inicial les daremos 7 iglesias que tendrán que colocar lógicamente por esta cara y en terrenos que tengan ciudad, es decir, podríamos poner aquí, no se puede colocar más de una ciudad por terreno, de manera que al final del juego podemos tener iglesias repartidas por distintos puntos. Aquellos terrenos, vamos a ver, si habéis jugado bastante a este juego, pues veréis qué zonas son más complicadas para que los vikingos terminen accediendo a ellos. Por lo tanto, sería una manera de lograr que esos vikingos no ganen por esta condición de victoria nueva que se genera. La gracia de las iglesias está en que cuando los vikingos logren conquistar un territorio en el que haya una iglesia, la saquean, y al saquearla, si os dais cuenta, tenemos esto. Los vikingos logran un personaje negro, un soldado negro, que lo van a poner en la zona de huida, de manera que va a quedar disponible para que cuando ellos tengan que reforzarse podrán incorporarlo a sus tropas si quieren, y es el jugador que ha hecho el saqueo pues tendrá que darle este token a cualquiera de los dos jugadores ingleses. En el caso de que haya dos jugadores ingleses, pues se lo da al que le dé la gana, y ese jugador pues inglés podrá usar este token a modo de carta amarilla, es decir, de carta de los FIR. En cualquier momento. Solo podrá usar un token de estos de iglesia saqueada por batalla. Pero imaginaos que los vikingos están atacando una zona con territorio, con ciudad. Se genera la carta de los FIR, de aquellos espontáneos. Pero a esa carta podríamos sumarle una segunda carta que todavía reforzará más esto. Como ya os he dicho al principio, si los vikingos destrozan todas las ciudades, o sea, todas las iglesias del mapa, ganan, porque el cristianismo en la isla ha fracasado, pero además eso tiene una cosa que es favorable hacia los ingleses, y es que les permite reforzar aún más sus terrenos con el tema de las cartas amarillas. Bueno, llegamos así a otra de las construcciones que hay en esta pequeña expansión, que son las de los fuertes, que como os dije le dábamos 10 fuertes a los vikingos. Los fuertes lo que hacen es aportar un dado negro y un dado rojo a la tirada. Ojo, porque esa tirada siempre va a ser sin superar los límites que nos establece el juego en su modalidad base, ¿vale? Que son 2 dados rojos y 2 dados negros. Si vais a poder tirar más, esta es una cosa que, bueno, ahí está. No tiene ni mucha chicha ni poca. Para generar el fuerte, el jugador vikingo tendrá que esperar al final de su ronda, al momento de robo, y en ese momento, si tiene 2 tropas en un territorio, da igual que sean de color rojo o negro, pues las retiras del juego y a cambio recibe un token de estos de fuerte, que lógicamente pasa a ser algo que, bueno, les va a ayudar en cierta manera. Un fuerte como tal, pues no se puede mover del sitio, pero si los vikingos, o sea, si los ingleses intentan atacarlo, le va a aportar el dado rojo y el dado negro que os he dicho extra. Además, el fuerte, para destrozarlo necesita simplemente un daño. Es decir, con que los ingleses hagan un daño y los vikingos quieran quitárselo en medio, pues en lugar de aplicárselo a las tropas, se lo aplican al fuerte y el fuerte va a tomar por culo. Ojo, porque este fuerte no suple la
la regla especial que teníamos en el juego normal de que el primer ataque de los ingleses que hiciera un daño, ese primer daño tenía que aplicarse obligatoriamente a los a una unidad berserker. No, si hay unidades berserker, el fuerte no puede ser dañado como primer daño, tendría que ser la unidad berserker, y si sigue habiendo daños, pues ya a partir de ahí el jugador del bando vikingo o los jugadores del bando vikingo decidirán a quién hacen el daño, si a unidades rojas, a unidades negras o a unidades, bueno, al fuerte. Y lo mismo de antes, solo puede haber un fuerte por condado. Ahora probablemente os surja la duda. Si tú colocas un fuerte en un territorio, o sea, si tú tienes dos tropas del bando vikingo en un territorio, las quitas y construyes un fuerte, y ese territorio tuviese una ciudad, ¿dejaría de estar conquistado? ¿Sí? ¿No? Pues no. El fuerte o una ciudad, o sea, un asentamiento vikingo, que es básicamente el fuerte por la otra cara, se considera como que hay una unidad ahí y por tanto los ingleses tendrán que entrar ahí, se producirá un combate, lógicamente con las condiciones que tenga esa loseta en cuestión, y con uno de daño que sufran ya está eliminado, ¿vale? O sea, es como si fuese una unidad más normal y corriente. Pero tenemos un segundo tipo de unidad en este juego, y es que, por cierto, esto para que estuviese legal tendría que estar así, ¿no? Porque tenemos ahí dos territorios conquistados por fuerte. Pues hay una segunda cuestión en una segunda tipo de construcción en esta expansión, que es básicamente el asentamiento vikingo. En ese asentamiento lo que hacemos es, al principio del turno del jugador vikingo, se le podrá dar la vuelta a uno de los fuertes, de manera que os voy a enseñar un fuerte dado la vuelta, de manera que nos aporta, en la fase de refuerzo podemos incorporar una unidad negra a esa región, con lo cual ya tenemos una zona de generación de unidades automáticas, lo cual es bastante bueno cara a los vikingos porque llega un momento en el que sufren bastante por escasez de tropas, y además te aportan un dado rojo al combate en el caso de la defensa de ese territorio, ¿vale? Ojo, porque, como os he dicho, es al principio de la ronda, del turno del jugador vikingo. En esa misma ronda, automáticamente, generas un refuerzo por esa loseta. De manera que a los ingleses les empieza a resultar importante el tema este de conquistar eso. Como os he dicho, esta expansión lo que hace es que los vikingos consiguen una nueva condición de victoria, que es si destruyen todas las iglesias, no hace falta que conquisten todo lo que necesitan conquistar porque básicamente han ganado, ¿vale? También en su contra tienen que si no consiguen conquistar lo que necesitan conquistar, y además los ingleses no consiguen su victoria normal y corriente y siguen quedando alguna iglesia, en el momento en el que quede alguna iglesia y se active el final del juego, ganan los ingleses automáticamente mientras yo tiro por los suelos las pobres unidades verdes. Me cago en todo. Segunda de las expansiones, la expansión de los reinos. Bueno, esta expansión básicamente corresponde a 4 cartas que tenemos, pues, con los reinos de Wessex, Mercia, Northumbria y Anglia Oriental, que como os estaréis dando cuenta corresponden a esta zona verde, a esta zona amarillita, a esta zona azul y a esta zona roja. Pues si algún jugador, al principio comienzan lógicamente en el bando inglés porque para que un jugador tenga el control de ese reino, bueno, de Wessex en concreto, tendríamos que tener 4 ciudades conquistadas. En cuyo caso, si son los ingleses, pues se queda con esta cara y se lo quedan los ingleses. Y si son los vikingos, se queda por esta otra y se lo quedan los vikingos, ¿vale? Ahí mejor, ¿no? Vale. Bueno, pues cada carta te da una habilidad en concreto. Al principio del juego, como el mapa es completamente inglés, pertenece a los ingleses. Y básicamente está claro por dónde van a entrar los ingleses, ¿verdad? O sea, los vikingos, básicamente por esta zona intuyo que entrarán porque ahí automáticamente le ganan la ventaja de la zona azul. Bueno, pues el primero de los reinos que vamos a comprobar es el reino de Anglia Oriental, que es básicamente este. Si permanece bajo el control de los ingleses, que para eso necesitan tener 2 ciudades, las únicas 2 ciudades que hay, pues las tienen que tener conquistadas los ingleses, o al menos no, aunque no haya tropas, ya sabéis que tienen que estar bajo el control inglés, pues en ese caso las tropas inglesas podrán moverse por condados cenagozo, que básicamente son estos.
Las zonas pantanosas estas que os decía en el juego básico, que no se pueden pisar, pues aquí los ingleses podrían pasarlo. Ojo, porque los vikingos no pueden entrar en los condados cenagozos, lo cual quiere decir que no podrían ser, o sea, que los ingleses no podrían ser atacados por los vikingos estando en estos territorios. Y bueno, pues la verdad que sería una putada para el pobre jugador vikingo. Si en algún momento los ingleses pierden el control de esta carta, porque han perdido el control del número de ciudades que necesitan, si os dais cuenta, esta carta nos pide dos ciudades conquistadas, ¿no? Pues si los ingleses no tienen 2 ciudades conquistadas y los vikingos tampoco, esta carta se queda en el tablero hasta que alguno de los 2 jugadores conquiste esas 2 ciudades. En el caso de que fuesen los ingleses los que hubiesen perdido el control de esta carta y tuviesen tropas en zonas con pantanos, no les pasa nada a esas tropas pueden salir de esa zona tranquilamente. Lo que ocurre es que no pueden incorporar a esa zona ninguna nueva unidad. Y en el caso de que estuviese controlado por el jugador vikingo, esas 2 ciudades que necesitan, el jugador vikingo, los jugadores vikingos, en lugar de tener un límite de cartas de 4, o sea de 3, pasarían a tenerlo de 4. Si pierden el control en cada ronda, ¿vale? Se entiende. Si pierden el control de alguna de las 2 ciudades, pues lógicamente ya esta carta dejaría de estar activa para ellos y no tendrían que descartarse de las 4 cartas que tienen en mano, pero su límite pasaría a ser 3. De manera que cuando gasten esa cuarta carta no podrán reponerse hasta 4 cartas, sino que volverán a mantenerse en su límite de 3. Bueno, pues Anglia Oriental explicado. Pasamos así a Mercia, que es el punto del medio. Esta ciudad, o sea, este reino nos pide que tengamos conquistado 4 ciudades, que básicamente... Vale, Mercia tiene más variedad de ciudades, con lo cual puede ser más complicado tener 4 ciudades. Si son los vikingos los que lo tienen conquistado, pues la carta la tendrán ellos y esa carta lo que les permite es robar una unidad de refuerzo extra durante la fase de refuerzo, siempre y cuando la coloquen en cualquier condado con una ciudad que esté controlada por los vikingos, o sea, por los ingleses, perdón, y que sea de la zona de Mercia, ¿vale? Y en el caso de los vikingos es bastante ventajoso el controlar este territorio porque les permite elegir entre 2 opciones. Una, incorporar una unidad de ejércitos de hombres del norte a la carta del líder invasor. O 2, en lugar de invadir simplemente por la zona que le diga, porque probablemente en los primeros turnos sea el Mar del Norte, pues puede invadir por el Canal de la Mancha, por el mar este que no sé cómo se llama, o por el mar irlandés, ¿vale? Mar de Irlanda, perdón. Básicamente lo que te da es la posibilidad de atacar por donde te dé la gana, y eso puede generar bastante caos a la hora de la defensa de los ingleses, lo cual siempre es bueno en un juego de estrategia. He explicado Mercia, pasamos a Wessex. La carta de Wessex es un poco liosa porque la carta te dice una cosa y en el libreto de reglas te dice algo un poco distinto. Vamos a explicarla. Wessex es básicamente este área y nos pide que para tener el control de esta carta bajo el bando inglés o bajo el bando vikingo necesitamos mínimo de 4 ciudades. Si está bajo el bando inglés, lo que nos dice es que al final del turno de cada facción, ya sea facción inglesa o facción vikinga, podemos robar las tropas que haya de las facciones inglesas que estén huidas y colocarlas en cualquier condado de una ciudad que esté controlada por los ingleses, o sea, en cualquier condado que contenga una ciudad controlada por los ingleses, lógicamente de Wessex. Lo que ocurre es que en la carta te dice que es al final del turno de los vikingos, por lo tanto sería en su momento de robo. Después de que ellos roben, pues ahí se robarían las tropas de huida. Y en el libreto de regla te dice que es al final de la ronda de refuerzo de los vikingos. Por lo tanto, son rondas distintas, o sea, son momentos distintos de la partida. Os digo, esta carta cambia mucho dependiendo de si la usáis en el final de la ronda de refuerzo de los vikingos o al final de la ronda completa de ese jugador. Va a cambiar muchísimo. Pero es que si los vikingos tienen la carta en su mano, quiere decir que si Alfredo el Grande todavía, el señor aquel de ahí arriba, no está en juego todavía, pues desaparece, no entra nunca en la partida, y si ya está en la partida, muere, y las tropas que tuviese en su carta pasan a ser unidades huidas. Es como, yo que sé, que lo hubiesen asesinado o algo así. Así que muy temático, o sea, muy molón esa carta.
Y pasamos así al último condado, bueno, al último reino, que es Northumbria. Si está bajo el control inglés, que necesita, por cierto, 4 ciudades, que creo que son justo las que hay ahí en Northumbria, que hemos dicho que es la zona esta, pues si está bajo control inglés, la primera tirada de dados se ignora uno de los resultados de huida que salga. Si salen varios resultados de huida en esa primera tirada, pues el inglés decidirá cuál de todos esos resultados de huida ignora. Y si esta carta está bajo el control de los vikingos, básicamente nos está diciendo que los vikingos en su fase de refuerzo, cada uno recibirá una tropa de refuerzo. Lógicamente, si es del negro, pues solo recibe el negro, y si es el rojo, solo recibe el rojo extra, y tendrá que colocarlo lógicamente en un territorio de Wessex que sea que tenga ciudad y que esté bajo el control de los vikingos, que ya os digo que esta carta te pide un mínimo de 4 ciudades inglesas, o sea, 4 ciudades del condado de Wessex para que tengáis conquistado. Como solo hay 4, quiere decir que vais a poder hacerlo sí o sí. La tercera de las expansiones se llama Reyes. Es quizás la que menos gracia me hace por lo que estoy leyendo que hace. Ya os digo que no he probado todavía las expansiones, pero básicamente barajaremos las cartas de los Reyes, que son 4, y las repartiremos entre cada jugador, incluido... El juego no te dice que excluyamos de esa repartición a los vikingos, por lo tanto a los vikingos también hay que darle un rey, con lo cual... todos los jugadores van a tener un rey inglés ahí que se ha liado con ellos. Bueno, me parece la que menos chicha tenga. Básicamente son cartas de evento que tendremos extra y que no cuentan en el límite de mano que tengamos en ese momento, ¿vale? Y en este caso, pues no os voy a decir qué es lo que hace cada rey, porque básicamente, al igual que ocurría en el tema de los distintos reinos, te lo dice perfectamente lo que es la carta. Me parece una tontería decíroslo, porque es que cansa decir una cosa que es que ya está en la carta, es que no tiene más historia. La cuarta expansión se llama expansión de runas y oraciones, o al revés, me da igual. La cuestión es que a los ingleses le vamos a dar esta carta con sus 3 dados, y a los vikingos le vamos a dar esta carta con sus 3 dados. Y cada facción podrá lanzar esos dados al principio de su ronda de combate. Bueno, esta expansión, si os soy sincero, no la termino de ver del todo clara. O sea, os voy a hacer el tutorial de ella, porque a lo mejor entre todos somos capaces de generar algo que tenga pies y cabeza. Básicamente está claro que al principio del combate ambos bandos podrán decidir tirar sus dados. Pongamos que los dos quieren tirarlo, lo tiran. Y lo que les ha salido en los dados lo ponen encima de la carta. Lo que les ha salido en los dados lo ponen encima de la carta. Y esto es antes de lanzar los dados de combate, ¿vale? Siempre. Y deciden si van a usar los resultados que les ha dado para resolver la carta. Si no los usan, tendrán 3 dados encima de la carta. Si los usan, pues imaginemos que han usado algo que necesita simplemente un dado. Pues lo han usado. Imaginemos que este ha usado un dado y imaginemos que este ha usado 2 dados, ¿vale? O que no ha usado ninguno. Para poneros un ejemplo. Se hace el combate, imaginemos que sigue habiendo tropas de ambos bandos, por lo tanto se repite otra ronda de combate, y en esa otra ronda de combate el que tiene un dado en la carta podrá relanzar, o sea, el que tiene 3 dados en la carta podrá relanzar uno de ellos y lo pondrá encima de la carta y decidirá si los usa y cómo los usa. Y el que tiene 2 dados, pues lanzará el que está fuera y podrá relanzar uno de los que está dentro de la carta, de manera que tendrá nuevos resultados. Y lo que hace cada dado, pues se explica redactado aquí, con lo cual lo considero absurdo contaros qué hace en particular cada dadito o cada combinación de dados. Esta expansión en concreto la veo interesante por lo que puede aportar a un combate, pero al mismo tiempo, si al principio de cada lanzamiento de dados vamos a poder lanzar esto no se volverá demasiado fuerte. Yo casi que preferiría poder lanzarlo una vez, y si usas el dado ya no lo puedes lanzar otra vez en ese combate y cosas así, ¿no? O sea, entendedme, si tú has tirado estos dados y te ha salido... En esta carta, por ejemplo, hay una cosa que te pide 3 estrellitas, ¿vale? Y lo has usado. Me imagino que si te pide 3 estrellas es porque es muy complicado es muy complicado de que salga, y además, si te pide 3 estrellas es porque es muy fuerte. Si tú lo usas y después en tu siguiente ronda de combate puedes volver a lanzarlo los dados y que te salga otra vez 3 estrellas, pues madre mía, ¿no? No sé si me comprendéis. Lo has usado y lo has usado, no vuelves a usarlo. Pero bueno, me imagino que habrán hecho su testeo, o quiero pensar que han hecho su testeo para que esto no rompa lo que es el juego. Si veis que se rompe, pues lo que os digo, dado que hayáis usado, no lo podéis volver a lanzar, y en el caso de que tuvieseis 3 dados en la carta y no hayáis usado ninguno,
pues relanzáis uno de ellos y con la nueva generación de símbolos pues podéis hacer lo que os venga en gana. La siguiente expansión se llama Reliquias y Lugares Sagrados. Básicamente nos dan unas reliquias que son para los ingleses y unas reliquias que son para los vikingos. Al menos eso es lo que he leído así por encima. Ahora profundizaremos, ¿vale? En el caso de los ingleses robamos 2 reliquias y las colocamos, bueno, las levantamos y las colocamos en el lugar del tablero que diga el libreto de reglas. Patata de expansión, o sea, esta no la voy a usar ni harto vino. Puede ser muy interesante, puede darle mucha variabilidad, pero esto de tener que estar recurriendo al manual de reglas para saber qué mierda hace cada cosa, me parece una gilipollez. Sobre todo teniendo en cuenta que probablemente la expansión cuesta unos 30 pavos. Por 30 pavos ya podían haber incluido una carta de cada reliquia para no tener que andar haciendo el gilipichis con el libreto de reglas, ¿vale? Pero bueno, los lugares sagrados, que son básicamente las losetas estas naranjitas, no se pueden destruir ni mover. Lo que pasa es que a los vikingos les puede resultar ventajoso el controlarlas. El primero de los lugares sagrados que os voy a comentar es este. ¿Cómo se llama? Esperaros. El martirio del rey Edmundo. Toma ya, acordaros de ese nombre. Pues ese está colocado aquí. Si los ingleses mantienen el control, les da una habilidad extra que es básicamente que cada vez que los vikingos ataquen un condado con ciudad, da igual donde esté, intuyo que da igual donde esté, porque no hay especificación, ya os digo, los ingleses robarán una carta extra de cartas amarillas, lo cual va a joder bastante a los vikingos. Ya os digo que esta expansión no me convence mucho. La cuestión es que, vale, esto está hecho así. Si los vikingos logran invadir esta zona, ya os digo que no lo pueden destrozar ni mover, pero tampoco les da ninguna habilidad a los vikingos, ¿vale? Explicado. Lo que pasa es que ya os digo, aquí podían haber puesto el simbolito de la carta de los amarillos y así simplemente mirando lo que es el token sabríamos qué mierda hay que hacer con ese token. Pero no, tienen que hacerlo complicado. Después tenemos el árbol de Osvaldo. El señor Osvaldito vivía aquí, ¿vale? Bueno, pues aquí ponemos el árbol de Osvaldo. No tengo ni papa de quién es, pero ahí tenía el señor su arbolillo, ¿vale? Tener controlado este árbol. Mira, de hecho, vamos a poner esto aquí. Tener controlado este árbol. Básicamente, como os digo, no se puede mover, no se puede destruir. Entonces la facción que lo controle lo que le permite es que al final del combate puede una de las unidades que le hayan matado, en lugar de pasarla a su cajetilla, la pondría aquí. Da igual donde haya muerto, que se generaría automáticamente aquí. Es como si el árbol fuera un chupón de muerto. No sé realmente temáticamente ambientativamente qué sentido tiene, pero lo han hecho así. Después llegamos así al ataúd de Schubert. Este ataúd lo colocamos aquí, en Dunham. A los vikingos no les da nada controlar aquella zona, pero si la llegan a controlar teniendo el ataúd, lo que hacen es que el inglés no consiga la ventaja. ¿Cuál es la ventaja del inglés? Pues que una vez por ronda, en la fase de refuerzo, podrán incorporar una unidad extra a aquella zona. Después tenemos la cabeza de San Osvaldo. Pues el señor Osvaldito va también ahí, en el condado de Durham, ¿vale? La cuestión es que si en una misma partida, como os he dicho, robamos 2. Ya estoy viendo que si en una misma partida se genera esto, básicamente va a ser la ciudad más buscada de esa partida. Si los vikingos controlan aquello, no produce nada. Si lo controlan los ingleses, la ventaja que tienen para ellos es sencillamente que pueden mirar una vez por ronda la mano de cartas de los vikingos, lo cual me parece, bueno, no sé qué, sí, puede tener cierta utilidad, pero al mismo tiempo tampoco demasiada, ¿no? Y por último llegamos al vestido de Santa Aetheltrit. Toma ya. Este iría aquí. Y si los vikingos o los ingleses lo controlan, el área, pues básicamente lo que consiguen es que por cada resultado, si recordamos, cada resultado de cuerno nos permitía mover una unidad, pues con ese vestido nos permitiría mover a otro territorio aliado 2 unidades. Y si os dais cuenta tenemos lo que son las reliquias vikingas. Pues por partida se van a activar solamente 2. Y las robarán los 2 primeros líderes que lleguen aquí a invadir. El resto se quedarán sin reliquias porque son unos pringados. Las reliquias no pueden ser destruidas, pero sí pueden ser movidas. Se moverán junto con el ejército que la lleve. Y lo que le ocurre también es que puede retirarse, es como el líder. ¿Recordáis que el líder, si está el líder aquí y tiene una unidad aliada que se retira por un resultado de mando en un combate,
El líder también puede retirarse, pues lo mismo le ocurre a la reliquia. Para retirarla tendríamos que usar bueno, se entendería que la llevaría el propio soldado que quede ahí defendiendo el terreno. Bueno, pues empezamos con el brazalete de Thor. Este brazalete, en lugar de ser un martillo, podría... el brazalete de Thor lo lleva el héroe, ¡pum! Y este brazalete lo que hace es que los vikingos ya estén en defensa o en ataque una vez por turno, o mejor dicho, por ronda, podrán robar una carta amarilla e incorporar tantas unidades amarillas como le diga esa carta. Esto, la verdad es que me preocupa porque hay cartas con nivel 5 y los defensores también podrán robar cartas de defensa si son los ingleses, a lo que voy. Imaginaos que tenemos un ejército vikingo que entra a atacar a un ejército inglés, en territorio inglés con ciudad inglesa. Y el ejército vikingo lleva esta carta, o sea, esa reliquia. Roba su carta. Y esta carta, imaginaos, mira, justo, 5. Y el del territorio inglés no está vetado de que robe su carta. Le ha tocado 4. Pero es que hay veces en las que el del territorio inglés puede robar una segunda carta. Pon. 2. Ya tenemos 6. Ya tenemos conflicto. Porque creo que en las unidades amarillas solo hay 10 tropas. Entonces... aquí algo chirría. O sea, supuestamente las expansiones son combinables, pero yo aquí estoy viendo fallos, ¿eh? Algo huele a podrido en Dinamarca, como siempre se dice, ¿no? Nada, que sí, que es muy interesante, pero puede generaros algún que otro problema en vuestras partidas, ¿vale? O sea, ese explicado. Si llevamos el estandarte el estandarte del cuerpo, lo que hacemos es que lanzamos un dado de la facción Tern. Si sale un resultado de mando, que es básicamente el cuerno, no pasa nada. Si sale un impacto, que era las espaditas, los vikingos suman un impacto adicional a cada dado de batalla. O sea, esto es en plan aplastante. Pero ojo, porque si tenemos la mala pata de que nos sale el resultado de huida, y en nuestro ejército tenemos tropas del norte y berserker, una vez por cada ronda de batalla, es decir, que si la batalla dura una ronda, pues una, si dura dos, 3, 4, iremos retirando un soldado del norte y un berserker aquí, como que ha huido. O sea, va a ser de las pocas veces en las que los berserkers puedan huir. El martillo de Thor. Pues imaginaos que el martillo de Thor lo lleva un señor que está en este condado. Todas las cartas de evento que se apliquen sobre este condado, como está en un condado donde el ejército lleva el martillo de Thor, no tienen efecto, ¿vale? O sea, realmente es útil, pero al mismo tiempo no, porque ya el inglés ya sabe perfectamente que ahí carta de evento que use es carta de evento tirada. Los 18 conjuros de Odín. Esto, por si tenéis alguna duda, las tablas de la ley del señor Noé. O sea, de Noé, me cago en la leche. De Moisés. Tenemos las tablas de la ley, lo lleva un ejército, lo puede descartar en cualquier momento y usar cualquier resultado que sea... esperaros un momento. Ahí, perfecto. Cualquier carta de evento que hayamos descartado de los dos bandos vikingos, pues podremos reusarla de nuevo, ¿vale? Lo cual, bueno, pues está interesante. De hecho, tan interesante como que puede haber cartas muy chetadas de volver a usar más de una vez en una ronda de juego y por eso lo descartaríamos. Es de las pocas reliquias que estoy viendo ahora mismo que se pueden descartar. Llegamos así a la piedra rúnica. Este mendrugo, este mojón gigante de piedra, pues imaginaos, lo llevan los vikingos en su tracare, llega aquí, invade, y el primer territorio por el que pasa ese ejército vikingo, se supone que les pesa demasiado la piedra, lo dejan ahí, lo convierten en lugar de rito de esta gente, ¿vale? Se llama la piedra rúnica de la máscara de Odín. Y lo que hace es generar, o sea, a partir de ahí, mientras ese territorio esté bajo el control vikingo, en la fase de refuerzo de los negros incorporarán aquí una tropita negra de gratis al territorio este, y durante la fase de refuerzo de los rojos incorporarán aquí de gratis una tropita roja, con lo cual es una runa, o sea, es un elemento que sí que es bastante interesante. Seidir, la tipa esta. Si lo llevas en un ejército y ese ejército contiene unidades berserker, el primer daño que te hagan en un combate no tienes por qué hacérselo a una unidad berserker. Qué facilito. Perdonadme que me confundió. Seidir es esta. O sea, que esto hace lo de los berserkers. Y tenemos a esta otra tipa que nos dice Volbur. Si esta está activa,
Básicamente lo que hace es que los vikingos deciden el orden de turno de los jugadores. Es decir, ya no jugamos con esto, sino que son los vikingos los que deciden. ¿Que no se deciden? Pues será el jugador más feo. No sé quién va a elegir quién es el jugador más feo de la partida. El que decida el orden de turno de esa. O sea, el orden de ronda de esa partida, de ese turno. Es una. Es absurdo ese personaje, pero bueno. Aquí tenemos la sexta expansión. Esta es la expansión de las leyendas. Leyendas vikingas, leyendas inglesas. Barajamos los mazos y cada facción coge su mazo de leyendas. Las leyendas vikingas se generan cada vez que aquí en el mazo de invasión generemos un líder. Pues en ese líder, junto con ese líder, robamos una carta de leyenda que la llevará ese líder. De manera que, por ejemplo, aquí, mira, esta justo no tiene líder. Pues cogeríamos este líder y ese líder tendría esta misión. Es como misiones particulares de ese líder. Si el líder muere sin cumplir la misión, ambos van a la caja y ya está, no hay mayor pérdida. Pero si el líder consigue cumplir la misión, da igual que después muera, si consigue cumplir la misión, cogemos un token de conquista, lo ponemos encima de la carta y de esta manera será una conquista imposible de recuperar para los ingleses. Esta expansión la verdad es que me mola. Las cartas de leyenda de los ingleses, ¿cuándo entran en juego? Pues en el token el peón, estaría en la primera ronda. La primera ronda no se activa. A partir de la segunda los ingleses empiezan a robar una carta por ronda. Si tienen más de una carta activada y sin resolver en su mano, pues tendrán que decidir con cuál de las dos se quedan. Imaginemos que han conseguido resolver una de las cartas. Como veis, lo que hace, el dibujito es completamente distinta al de los vikingos. El de los vikingos es retira un marcador y el de los ingleses es repone un marcador. Pero ese marcador no se la quitas a una carta de los vikingos, sino que una vez ha resuelto, la expansión trae una serie de tokens de conquista y vamos a ir, conforme vayamos rellenando cartas, vamos a ir rellenando. Si resulta que tenemos que poner un token en el casillero y no hay espacio para colocar ese token, automáticamente los ingleses ganan. Séptima expansión, eventos de batalla épica. Ojo, porque esta expansión es otra que no veo del todo bien explicada. Básicamente lo que nos están diciendo es que tenemos unos eventos de batalla épica que, como estáis viendo, tienen muchísimo texto. Las cartas de los FIR no tienen prácticamente nada. Barajamos estas cartas y metemos allí, en el bazo de robo de los FIR, 3. ¿Vale? Esto iría allí. ¿Que los vikingos nos atacan? Pues las cartas amarillas se generan como normalmente. Lo que nos está diciendo es que cuando robemos, si robamos una carta de batalla épica, lo que yo entiendo por el libreto de reglas es que robamos la carta de batalla épica y obviamente entra en juego. Pero tenemos que robar otra hasta que consigamos robar una carta de estas de FIR normal. Si no, si al robar generamos otra carta de batalla épica, se activa, pero tenemos que seguir robando hasta que consigamos una carta normal de FIR, ¿vale? Eso es lo que yo entiendo. Estas cartas, las cartas que vayamos resolviendo de batalla épica, las vamos a dejar aparte porque no van a volver a entrar en juego. Se generará un mazo de descarte cuando las cartas de los FIR necesiten ser rebarajadas, porque puede pasar, de hecho en las partidas suele pasar, pues en lugar de incorporar aquellas, las mezclamos con los FIR, las cartas de batalla épica que nos han venido en la expansión, las barajamos, separamos 3, barajamos aquel mazo y se genera de nuevo el mazo, ¿vale? Eso es lo que yo entiendo con la caca de explicación que dan aquí. También deciros una cosilla, y es que si os dais cuenta no se nota el color, o sea, yo no noto la diferencia, con lo cual, bueno, quizás no se nota. No se nota. Entonces, la verdad es que está bastante bien porque si os toca jugar con esta, si queréis jugar con esta expansión, no vais a ver nunca, no vais a saber nunca lo que está allí por robar. Octava expansión, y posiblemente de las que pueda molar más a nivel temático, que es la de los barcos vikingos. Básicamente nos dice que cuando un vikingo invade, en la primera tierra que invade, coloca un token de barco. Y ese barco quedará ahí a menos que los vikingos lleguen. Y si no hay tropas, pues directamente lo queman. Y si hay tropas, se produce una batalla. Y en el momento en el que no haya tropas, lo queman. Lo que sucede es que si los ingleses logran quemar un barco vikingo, los vikingos tendrán que eliminar 2 unidades, las que quieran, de aquí, de la zona de huida.
Bueno, las que quiera digo porque ya hemos visto que los Berserker con estas expansiones pueden terminar ahí arriba. La ventaja que tiene el tema de tener barcos colocados en el mapa es uno, que si los vikingos se van de aquí, o sea, recordemos, para mantener el control de un territorio, el control conquistado, los vikingos tienen que tener mínimo una unidad en ese territorio. Sin embargo, en un territorio en el que hay un barco, no hace falta que haya unidad ninguna para mantener el control. Pero es que además, claro, como son vikingos y se mueven por dracares, este condado, o sea, este señor que está en un condado con barco podría moverse de aquí a aquí como si fuera colindante, porque este tiene otro simbolito de barco. Es decir, que si repartís bien los contadores de barco por el mapa, os vais a poder mover pues muy cómodamente, la verdad. Y llegamos así a la última mini expansión de esta expansión, que es líderes legendarios. Básicamente tenemos dos líderes. Si os dais cuenta, al girarle la carta, estos son líderes que entran con las invasiones, como normalmente. Si incorporamos a Ragnar, básicamente lo que nos está diciendo es que tenemos que sustituir la carta del mazo básico A por esta otra carta. No pueden estar los dos líderes en la misma. Realmente no sé exactamente qué diferencia hay. Vale, tiene menos tropas, pero tiene un efecto positivo. Vale, tiene menos tropas, pero si os dais cuenta durante la... Bueno, esto no está del todo bien explicado, pero en el libreto de reglas te dice que durante la primera tirada de combate de los ingleses, todos los dados Vamos, todos los resultados que le salga de cuernecito significa que en lugar de ser una reorganización es sencillamente que las tropas huyen, es decir, que van directamente aquí. No sé esto qué tal bueno será y cuando juguéis a este juego entenderéis por qué no es bueno tampoco que huyan demasiadas tropas inglesas. Pero la Gerta quizás de esta expansión es la más interesante porque es un líder que no entra con estas cartas, sino que cada vez que entre, o sea, cuando entre un líder, una invasión, cualquier invasión a lo largo del juego, ella se puede incorporar y en lugar de entrar uno, entrarán dos líderes con un poquito más de tropas. O sea, esto tampoco... Esto nos da tres tropitas más. Tampoco estamos tirando la casa por la ventana, ¿no? Pero... Bueno, son tres tropas más y puede darle cierto interés al juego. Nada, que espero que os haya gustado el tutorial. Sé que hay cosillas que me las he saltado, pero es que me da mucho coraje leeros exactamente lo mismo que vais a tener vosotros en mano. Si no entendéis lo que pone esas cartas, pues no tengo inconveniente en que me lo dejéis abajo en los comentarios, preguntéis y yo os respondo, ¿vale? Bueno, lo dicho, espero que os haya sido útil. Y con esto en principio cerramos lo que son la ronda de tutoriales y unboxings de 878 Vikings. Próximamente, no sé cuándo, a lo mejor ya lo habéis visto, a lo mejor no, os haré una partida grupal, una partida en solitario porque estoy trabajando también en el modo solitario de este juego y poco más, ¿vale? Lo dicho, espero que os haya gustado, si así ha sido, pues darle like, compartirlo si consideráis que puede serle útil a alguien y nos vemos el próximo día. Buen camino.